Enhorabuena, has sido reasignado a los humanos, lo que se convierte en una sentencia de muerte cuando los piratas espaciales atacan el Arilión con armas avanzadas, mientras los sistemas fallan y la autodestrucción se cierne sobre ellos. El capitán Arlon rompe su sagrada directiva de observar sin interferir, compartiendo tecnología prohibida de la Alianza para salvar a la tripulación humana, cambiando para siempre su destino y su comprensión de lo que realmente importa. El mensaje parpadeó en la interfaz neural del capitán Arlon con una alegre banalidad de inevitabilidad burocrática. Enhorabuena. Ha sido reasignado al HAC-17, la unidad de observación humana. Arlon miró por la ventanilla de la estación orbital Gestatsu, con su mano de 4 dedos temblando involuntariamente. El vasto vacío del espacio siempre le había proporcionado consuelo, con sus patrones predecibles y su precisión matemática, un reflejo de cómo le gustaba que funcionara su vida: orden, protocolo, certeza. Los humanos no ofrecían ninguna de estas cosas. La Alianza Galáctica, en el año 2425, según el calendario humano, solo había admitido a regañadientes a los caóticos descendientes de la Tierra tras la gran crisis tecnológica de 70 años atrás. La mayoría de las especies habían perdido décadas de avances durante aquella catástrofe, pero los humanos habían prosperado de alguna manera, improvisando soluciones que desafiaban los principios de la ingeniería convencional, pero que funcionaban. Ahora, el sistema de vigilancia de la Alianza había detectado rastros de comunicación humana encubierta con una especie ultra sofisticada más allá del espacio vigilado, lo que significaba que alguien tenía que observarlos más de cerca. Ese alguien aparentemente era ahora él, el capitán. Su asistente Krelbor chirrió desde la antena de la puerta, vibrando con evidente emoción. Han llegado sus nuevas credenciales. La nave humana Arilion entrará en el espacio controlado por la Alianza en 14 ciclos estándar. Gracias, respondió Arlen, alisando su uniforme con metódica precisión. ¿Se han transferido todos los informes de observación anteriores a mi estación? Sí, señor. Aunque debo decir que los archivos humanos son peculiares. Peculiares. Arlen, levantando ligeramente una ceja. Están muy anotados. Los observadores anteriores parecen haber añadido comentarios personales. La voz de Kvor se redujo a un susurro. Uno incluso escribió: la lógica no se aplica en toda una evaluación táctica. Arlen reprimió un estremecimiento. Eso era precisamente lo que le preocupaba. Su carrera de 20 ciclos se había basado en el cumplimiento meticuloso del protocolo, el análisis detallado y la predicción precisa de comportamientos. Había ascendido en el sistema de vigilancia de la Alianza por ser el observador más fiable de 12 especies diferentes. Sin embargo, los humanos eran famosos por ser impredecibles. Sus registros históricos estaban llenos de victorias improbables, innovaciones tecnológicas que no deberían funcionar, pero funcionaban, y estructuras sociales que evolucionaban a un ritmo que hacía obsoletos los modelos antropológicos antes de que pudieran completarse. Mantendré unos estándares objetivos independientemente de la especie en cuestión, afirmó con firmeza, más para convencerse a sí mismo que a su asistente. Envíe los parámetros de la misión a mi habitación. Comenzaré los preparativos inmediatamente. Cuando Krell se marchó, Arlan activó el terminal de su escritorio y llamó al sistema oficial de asignación de misiones de la Alianza. Clasificación. Confidencial. Oficial. Capitán Arlon, División de Inteligencia. Misión. Observación de una nave humana ariliana. Duración. Indefinida. Objetivo. Monitorizar e informar sobre los patrones de comportamiento humano, los métodos de comunicación y las posibles amenazas para la seguridad de la Alianza. Directiva especial. Observar sin interferir. La última línea estaba resaltada en rojo, una advertencia estándar para todas las misiones de vigilancia, pero enfatizada para las misiones con humanos.
Los observadores anteriores habían notado una tendencia preocupante a involucrarse en los asuntos humanos. Arlon no cometería el mismo error. Su ascenso profesional dependía de mantener una distancia profesional. El puesto que se rumoreaba en el Alto Consejo de Vigilancia nunca sería suyo si se permitía verse comprometido por la imprevisibilidad humana. Volvió a tocar su terminal y abrió Humanos 101, el archivo introductorio básico. Las imágenes de las criaturas bípedas se desplazaban por la pantalla, diversas en coloración y atributos físicos, pero todas mostraban los mismos inquietantes ojos, mirando hacia adelante y rostros expresivos. El informe preliminar no era alentador. Los humanos operan por intuición con tanta frecuencia como por lógica, lo que hace que sus procesos de toma de decisiones sean difíciles de predecir o modelar. Forman fuertes lazos sociales rápidamente y a menudo dan prioridad a estos lazos por encima de las normas o la supervivencia. Nota: el 78% del entretenimiento ficticio humano implica la violación de protocolos para salvar a compañeros. Arlan se burló. ¿Cómo ha podido sobrevivir tanto tiempo una especie? Había sobrevivido el tiempo suficiente para lograr el viaje interestelar. La siguiente sección era aún más desconcertante. A pesar de que sus capacidades tecnológicas eran muy inferiores a las de muchas especies de la Alianza, los humanos habían desarrollado aplicaciones únicas de las tecnologías existentes. Advertencia: las modificaciones humanas a menudo eluden los protocolos de seguridad, pero logran su funcionalidad mediante métodos que desafían la ingeniería convencional. Un archivo de vídeo adjunto al informe mostraba a un humano reparando un oscilador cuántico con lo que parecía ser cinta adhesiva y un utensilio de cocina. La reparación había resistido 3 saltos gravitatorios antes de ser sustituida adecuadamente. Arlon cerró el archivo con un gesto que quizá fue más enérgico de lo necesario. Tendría que prepararse más a fondo antes de establecer contacto. Los humanos no iban a comprometer su perfecto historial de observación imparcial. La alarma de Minomesit comunicación de la estación sonó, y su terminal mostró una transmisión entrante procedente del sistema solar terrestre, excepto que él ordenó enderezar su postura hasta la perfección reglamentaria. Pantalla parpadeó y reveló un rostro humano, masculino a juzgar por el patrón del vello facial, con piel oscura y ojos que se arrugaban en las comisuras, en lo que Arlan reconoció como una expresión de diversión. Capitán Arlane. Soy el capitán Bennett del Arilion. Pensé en ponerme en contacto antes de que se unieran a nosotros. Siempre es bueno saber quién va a estar observando cada uno de tus movimientos. La boca del humano se curvó hacia arriba, en lo que los humanos llamaban una sonrisa, pero la expresión no llegó a sus ojos. Capitán Bennett, saludó Arlon con rigidez. Soy simplemente un observador del sistema de vigilancia de la Alianza. Mi presencia no debería afectar a sus operaciones. Bennett se inclinó hacia adelante y la cámara capturó la forma casual, en que apoyaba los codos en lo que debía de ser una consola de mando, una postura que le habría valido severas reprimendas en cualquier nave de la Alianza. Sí, sobre eso, hemos tenido observadores antes y tienden a, digamos que uno terminó ayudándonos a negociar con la mente colmena Vex y otro empezó una pelea de bar en la estación próxima. La expresión del humano se tornó más seria. Para que quede claro, mi nave, mis reglas. Puede observar todo lo que quiera, pero la seguridad de mi tripulación es lo primero. Le aseguro, capitán, que no tengo ninguna intención de interferir de ninguna manera. La directiva es muy clara. Siempre decir eso, murmuró Bennett, enderezándose. Bueno, atracaremos en el punto de transferencia de Estia en 13 días. Sus aposentos se están preparando de acuerdo con las especificaciones biológicas de la Alianza. Arlen asintió. Agradezco el alojamiento. Una cosa más, añadió Bennett con tono casual pero con la mirada aguda. Nos han informado de que el AMS está preocupado por algunas de nuestras comunicaciones. Déjeme ahorrarle tiempo.
Hablamos con todo el mundo, es algo que hacemos. Si la alianza tiene alguna preocupaciones específicas, debería abordarlas directamente en lugar de enviar espías. Soy un observador, no un espía. Arlene corrigió automáticamente. La sonrisa de Bennett volvió. Esta, ves genuina. Es lo mismo en mi planeta. Nos vemos en 13 días, observador. La transmisión terminó antes de que Arlene pudiera responder. El capitán miró fijamente la pantalla en blanco, con una sensación de inquietud en el estómago. 13 días para prepararse para una misión diferente a todas las que había emprendido antes. 13 días para prepararse contra la imprevisibilidad humana. Tenía la clara sensación de que no sería suficiente. Durante los siguientes 13 días, Arlene se sumergió en el estudio de los humanos con el mismo enfoque metódico que aplicaba a todas sus misiones. Revisó registros históricos, análisis culturales, evaluaciones tecnológicas, informes de observaciones previas. La imagen que surgió era fascinante y perturbadora a la vez. Los humanos casi se habían destruido a sí mismos en múltiples ocasiones, pero siempre habían logrado retroceder del abismo gracias a lo que los informes describían como una innovación desesperada y una cooperación improbable. Su historia era una serie caótica de conflictos y alianzas, avances tecnológicos y reveses devastadores. Lo más desconcertante era su enfoque de las normas, a diferencia de la mayoría de las especies aliadas, que consideraban las regulaciones como la base de la civilización. Los humanos parecían considerar las sugerencias, directrices que debían seguirse hasta que resultaran inconvenientes. La gran crisis tecnológica que había devastado a la mayoría de las civilizaciones espaciales 70 años atrás apenas había ralentizado la expansión de la humanidad. Mientras que otras especies se habían retirado a mundos centrales y se habían centrado en reconstruir según los protocolos establecidos, los humanos se habían adaptado, improvisado y emergido con tecnologías que funcionaban según principios que algunos científicos de la Alianza aún no podían explicar. Era esta adaptabilidad lo que los convertía en aliados valiosos y potencialmente peligrosos. En la mañana de su partida, Arlan empacó sus pocas pertenencias personales y se paró frente a la ventanilla por última vez. Estia, el entorno controlado y las rutinas predecibles de Sue habían sido su hogar durante 3 años. La idea de cambiarlo por una nave humana llena de seres biológicos caóticos le ponía la piel de gallina por la ansiedad. «Su transporte está listo», anunció el capitán Kvore desde la puerta. «Gracias». Arlene se alisó el uniforme por última vez. ¿Ha aprobado el Consejo mis parámetros de observación? Sí, señor. El protocolo estándar con una adición. El asistente le entregó un pequeño cristal de datos. Debe prestar especial atención a cualquier método de comunicación o tecnología que pueda eludir los sistemas de vigilancia de la Alianza. Arlon se guardó el cristal en el bolsillo del uniforme. Por supuesto, si puedo hablar libremente, señor. Arlon asintió con curiosidad. Kvore rara vez ofrecía observaciones personales. El observador anterior asignado a los humanos solicitó el traslado tras solo 30 ciclos, dijo. El asistente dudó y movió nerviosamente la antena. Dijo que lo habían cambiado, que le habían hecho cuestionar cosas que no debía cuestionar. Tenga la seguridad de que no me influyen tan fácilmente, respondió Arlene con firmeza. Mi historial habla por sí solo. Por supuesto, señor. Krelbor no parecía convencido. El trayecto en lanzadera hasta el punto de traslado fue breve y sin incidentes, tal y como le gustaba a Arlon. A medida que se acercaban al bahía de atraque, sin embargo, vio por primera vez el Arilio Nice, quedó momentáneamente sin habla. La nave humana no se parecía a ninguna nave de la Alianza que hubiera visto, donde el diseño de la Alianza favorecía la simetría y las líneas limpias. El Arillón era una peculiar amalgama de formas y protuberancias. Su casco mostraba evidencias de
múltiples reparaciones y modificaciones, algunas claramente realizadas con materiales no destinados originalmente a la construcción de naves espaciales. Sin embargo, a pesar de su aspecto de remiendo, la nave se movía con sorprendente elegancia mientras maniobraba para colocarse en posición de atraque. Un pequeño comité de recepción lo esperaba en la esclusa de aire. 3 humanos, con lo que él reconoció como uniformes navales, aunque los llevaban con una informalidad que nunca sería tolerada en las fuerzas de la Alianza. El capitán Arlen, la figura central, los saludó extendiendo la mano según la costumbre humana de contacto físico. «Bienvenido a bordo del Arillion, capitán Daniel Bennett». Arlen dudó solo un instante antes de aceptar el apretón de manos habiendo estudiado el protocolo. El apretón de manos del humano fue firme pero no agresivo. «Gracias, capitán Bennett. Le agradezco su hospitalidad. Esta es mi exocomandante Ria Bennett». Señaló a un humano más bajo con rasgos faciales que sugerían herencia genética de las regiones orientales de la Tierra. Y el teniente Sato, nuestro jefe ingeniero, la tercera humana, una mujer de pelo corto y ojos inteligentes, asintió enérgicamente. «Un placer», dijo Arlon automáticamente. «Estoy deseando observar sus operaciones». La teniente Sato emitió un sonido que el traductor de Arlen no captó, pero la mirada de advertencia de Bennett sugirió que no era del todo cortés. «La teniente Sato ha preparado sus habitaciones según las especificaciones de la Alianza», dijo Bennett con suavidad. «Ella les llevará allí ahora. Tenemos programado salir de órbita en 3 horas. Me gustaría que estuvieran en el puente para los procedimientos de salida». Por supuesto, mientras Sato lo guiaba por los pasillos del Arillion, Arlon se encontró catalogando las diferencias con respecto a las naves de la Alianza. La nave era sorprendentemente espaciosa, en comparación con los pasillos más anchos y los techos más altos. Los controles ambientales parecían estar ajustados a temperaturas ligeramente más frías que el estándar de la Alianza. Lo más notable era que había toques personales humanos por todas partes, imágenes pegadas a las paredes, plantas que crecían en pequeños recipientes y objetos que parecían no tener ninguna función práctica y que estaban expuestos en lugares destacados. «¿Así que está aquí para espiarnos?», dijo Sato bruscamente al girar por otro pasillo. «Soy un observador, no un espía», corrigió Arlen, tal y como había hecho con Bennett. Stowe resopló. «¿Cuál es la diferencia? Un espía opera de forma encubierta y con la intención de recabar información confidencial. Yo estoy aquí abiertamente, con el permiso de su gobierno, para observar los patrones generales de comportamiento y las interacciones». «Claro», respondió ella, deteniéndose ante una puerta. «Estos son sus aposentos. Los controles ambientales están ajustados a los estándares de la Alianza. La terminal conecta con nuestros sistemas no clasificados. Si necesita algo, utilice el panel de comunicación», señaló un dispositivo en la pared. «Gracias, teniente». Ella lo estudió durante un momento con una expresión indescifrable para su limitado conocimiento de las expresiones faciales humanas. Un consejo. Observador. No se interponga en medio en caso de emergencia. Los humanos se mueven rápido cuando las cosas van mal. Antes de que pudiera responder, ella se dio la vuelta y se alejó, dejándole contemplar su advertencia. Al entrar, en sus aposentos, la habitación era sorprendentemente adecuada, una plataforma para dormir diseñada para acomodar la estructura espinal de su especie, ajustes atmosféricos adecuados y una estación de trabajo configurada según las especificaciones de la Alianza. Incluso había una pequeña ventana que mostraba la curva de Hestia 2 debajo. Arlon desempacó metódicamente, ordenando sus pocas posesiones con precisión. Guardó el cristal de datos de Kvor en su unidad de almacenamiento personal encriptada, y luego activó su interfaz neural y comenzó a grabar sus observaciones iniciales. Día 1 a bordo de una nave humana, Arillion. Primeras impresiones. El diseño de la nave prioriza la comodidad de la tripulación sobre la eficiencia. Se observan
desviaciones significativas de los estándares de ingeniería de la alianza en la carcasa de propulsión y la distribución del soporte vital. La tripulación humana demuestra un enfoque informal del protocolo y la jerarquía. El capitán Bennett mantiene la autoridad a pesar de las interacciones informales con sus subordinados. Hizo una pausa para considerar que el teniente Sato muestra sospecha hacia la misión de observación. Se supervisará en busca de posibles obstrucciones. 3 horas más tarde, Arlon se encontraba en el puente del Arilion mientras se preparaba para salir de órbita. A diferencia del entorno estéril y preciso de los puentes de la Alianza, este bullía con conversaciones y movimiento. Los miembros de la tripulación se comunicaban entre sí de manera informal, utilizando ocasionalmente terminología que su traductor tenía dificultades para traducir, como expresiones idiomáticas y jerga que no tenían equivalente directo. El capitán Bennett ocupaba un asiento central, pero se levantaba con frecuencia para moverse entre sus oficiales, comprobando las pantallas y entablando breves conversaciones que a menudo incluían lo que Arlan reconocía como humor. El estilo de liderazgo del capitán no se parecía en nada a lo que se enseñaba en el entrenamiento de mando de la Alianza, pero la tripulación respondía con evidente eficiencia y respeto. Los amarres gravitacionales se desacoplaron, informó un joven humano en lo que parecía ser la consola de navegación. Todos los sistemas en verde, añadió otro propulsor en espera. Bennett asintió. Sáquenos de aquí, señor Park. Protocolo. De salida estándar, señor. Sí, señor, aunque el navegante dudó y miró una pantalla. El control de tráfico orbital sugiere un ajuste del vector para el transporte de carga programado. Anótelo. Ajuste el rumbo en consecuencia, observó Arlon con interés profesional. La Alianza habría proporcionado las coordenadas exactas YEL, momento exacto para cualquier ajuste de rumbo, pero los humanos parecían conformarse con una orientación aproximada. La nave zumbó cuando los motores se pusieron en marcha, con una vibración diferente a la de los propulsores de la Alianza, menos precisa, pero con una resonancia más profunda que sugería una potencia bruta. «Estamos listos», anunció Park, fijando el rumbo hacia el corredor de Antar. «Muy bien». Bennett finalmente reconoció la presencia de Arlen con un gesto de asentimiento. «Capitán, es la primera vez que está en una nave humana, ¿verdad?» «Sí, he observado anteriormente las naves mercantes de Greman y las naves de exploración de Vastk. Bueno, nosotros hacemos las cosas un poco diferentes. Es bienvenido en el puente durante las operaciones estándar, pero si pasamos a estado de alerta, tendrá que regresar a su camarote a menos que yo le indique lo contrario». «Entendido. Los protocolos de seguridad. Mi directriz es observar sin interferir». La expresión de Bennett cambió sutilmente. «He leído la directriz de la Alianza, pero para que quede claro, si algo se incendia, tiene permiso para mencionarlo, o si ve algo que pueda matarnos a todos. No dude en decirlo. Somos prácticos en ese sentido». Varios oficiales del puente se rieron y Arlene se dio cuenta de que se le escapaba algún matiz de la comunicación humana. «Lo tendré eso en cuenta. La Teniente Sato le hará un recorrido por las zonas no restringidas después de su turno. Le sugiero que aproveche la oportunidad. Comprender cómo operamos podría hacer que sus informes sean más precisos». «Eso sería aceptable», aceptó Arlan, aunque en realidad no estaba seguro de querer pasar más tiempo con el sospechoso ingeniero. Mientras el Arilion aceleraba hacia el espacio abierto, Arlen se encontró estudiando a la tripulación humana más que las operaciones de la nave. Se comunicaban constantemente, no solo sobre sus tareas, sino también sobre asuntos personales, haciendo referencias que su traductor señalaba como culturales e históricas sin proporcionar contexto. Se tocaban con frecuencia, se daban palmadas en los hombros, gestos casuales con las manos, incluso lo que parecía ser una palmada ritual cuando completaban con éxito una tarea. Ese contacto físico era poco común entre las especies de la Alianza, fuera de los lazos familiares o de pareja.
Lo más intrigante era la forma en que cambiaban sin problemas entre el profesionalismo estricto cuando se referían a las funciones de la nave y la familiaridad informal entre ellos. Era como si vivieran dos mundos simultáneamente: el entorno estructurado de una nave militar y la comunidad informal de un pequeño asentamiento. Arlon tomó notas cuidadosas de estas observaciones, componiendo ya el primero de lo que serían muchos informes al sistema de vigilancia de la Alianza. Los humanos eran tan complejos como habían sugerido los informes. Sus contradicciones eran fascinantes y preocupantes. Tal y como había prometido, la teniente Sato apareció al final de su turno para ofrecerle un recorrido por la nave. Su actitud seguía siendo fría, pero respondió a sus preguntas con sorprendente minuciosidad. «Esta es nuestra principal zona de recreo», explicó, conduciéndole a un gran compartimento lleno de diversos equipos y asientos. Un grupo de tripulantes fuera de servicio estaban inmersos en algún tipo de competición física con una pequeña esfera y objetivos horizontales. «Fomentáis la actividad física durante los periodos de ocio», señaló Arlan. «Los humanos lo necesitamos. Hemos evolucionado para movernos, no para estar sentados frente a consolas todo el día». Ese señaló otra sección donde los tripulantes manipulaban imágenes holográficas. Sección de juegos. Hay simulaciones de realidad virtual, juegos de estrategia y recreaciones históricas para entretenimiento, alivio del estrés y desarrollo de habilidades, respondió ella encogiéndose de hombros. «Jugando es como aprendemos», anotó Arlan. Las especies de la Alianza solían separar las actividades de ocio de la adquisición de habilidades, ya que las consideraban fines distintos. La visita continuó por secciones de hidroponía, comedores y lo que Soto llamó áreas comunes, espacios sin función aparente, excepto para que los tripulantes miembros de la tripulación para reunirse y hablar. «Y esto», dijo al acercarse a una puerta sellada con marcas inusuales, «es el crisol». Crisol. Su traductor ofreció varios significados, todos relacionados con calor intenso o presión, cámara de supervivencia, instalación de entrenamiento voluntario para condiciones extremas. Un toque de orgullo se deslizó en su voz. El capitán Bennett lo instaló después del incidente de Próxima. «Simulamos todo, desde la degradación atmosférica hasta el fallos de gravedad. El interés de Arlon se agudizó. «Es para prepararse para emergencias en parte, pero también», pareció buscar las palabras, «es como nos ponemos a prueba, superamos nuestros límites. Algunos tripulantes simulan situaciones a diario». Fascinada, Arlene estudió las marcas de la puerta con más atención y observó lo que parecía ser un sistema de clasificación de algún tipo. «¿Es un entrenamiento obligatorio o voluntario?», repitió Sato. «Pero prácticamente todo el mundo participa, nadie quiere ser el que se quede paralizado cuando las cosas salen mal». El concepto era extraño y a la vez extrañamente familiar. Las fuerzas de la Alianza realizaban simulacros de emergencia obligatorios, por supuesto, pero eran estructurados y predecibles. Esto parecía más un juego, pero con consecuencias potencialmente letales. «¿Sería posible observar una sesión?», preguntó. Algo parecido a la aprobación se dibujó en el rostro de ese mañana, a las 0800. «Voy a simular un caso de degradación atmosférica. Puede verlo desde la cabina de observación. Se lo agradecería». La visita concluyó en su cuarto, donde Soto se detuvo antes de marcharse. «Una cosa más. El comedor está abierto las 24 horas del día. Los humanos comen a diferentes horas. Los sintetizadores están programados con nutrición compatible con la Alianza, pero el chef puede preparar algo específico si tiene alguna preferencia». «Gracias, teniente. Su minuciosidad es encomiable», le dijo ella con una mirada extraña. «Solo hago mi trabajo, observadora. Nos vemos mañana». La puerta se cerró detrás de ella. Arlan se instaló en su puesto de trabajo para registrar las observaciones del día. El Arillion no se parecía a ninguna nave que hubiera estudiado antes. Una curiosa mezcla de disciplina militar y vida en comunidad que,
desafiaba cualquier categorización fácil. Los propios humanos seguían siendo un enigma. Su desprecio casual por los protocolos formales coexistía con una competencia y una dedicación evidentes a sus deberes. Parecían funcionar según principios que eran a la vez menos rígidos y más exigentes que los estándares de la Alianza. Lo más desconcertante era su aparente comodidad con la incertidumbre, donde las especies de la Alianza buscaban eliminar las variables y estandarizar las respuestas. Los humanos parecían introducir deliberadamente la imprevisibilidad en su entrenamiento y en sus operaciones. Arlon se sintió profesionalmente intrigado y personalmente inquieto por estas contradicciones. Su misión sería claramente más compleja de lo previsto. Mientras se preparaba para el ciclo de descanso, revisó una vez más sus instrucciones. Observar sin interferir. Palabras sencillas, un límite claro. No tenía forma de saber lo imposible que se volvería ese límite. En las semanas siguientes, a bordo del Arillion, proporcionaron a Arlon una gran cantidad de datos observacionales, muchos de ellos contradictorios con la comprensión establecida por la Alianza sobre las operaciones navales eficaces. Tal y como había prometido, la teniente Sato le había permitido observar la sesión de entrenamiento del crucible, en la que ella y otros 5 miembros de la tripulación se sometieron voluntariamente a niveles de oxígeno cada vez más bajos mientras intentaban reparar un sistema de soporte vital simulado. La simulación solo terminó cuando el último participante perdió el conocimiento un escenario que violaría múltiples protocolos de seguridad en el entrenamiento de la Alianza. Sin embargo, cuando los participantes revivieron, se pusieron inmediatamente a analizar su rendimiento y a discutir con entusiasmo las mejoras, a pesar de haber experimentado lo que equivalía a una asfixia controlada. ¿Te parece divertido?, le preguntó Arlon a un joven Ensign que aún estaba recuperando el aliento. No es exactamente divertido, respondió el humano con una sonrisa, a pesar del evidente malestar físico. Es satisfactorio saber que aguanté 30 segundos más que la última vez, sabiendo que podría sobrevivir si ocurriera de verdad. Esta disposición, incluso el entusiasmo por experimentar incomodidades en beneficio de un posible beneficio futuro, era un tema recurrente en el comportamiento humano que se ejercitan hasta el dolor, consumen estimulantes para retrasar los ciclos de descanso necesarios y se exponen deliberadamente a riesgos calculados tanto en el trabajo como en el ocio, descubrió el capitán Bennett Arlan, que dirigía semanalmente los escenarios más difíciles a menudo en solitario. Cuando se le preguntaba por esta práctica, el capitán se limitaba a responder: «No puedo pedir a mi tripulación que se enfrente a lo que yo no me atrevo a afrontar». Este enfoque del liderazgo era ajeno a la jerarquía de la Alianza, donde se consideraba que los oficiales superiores eran demasiado valiosos como para arriesgarlos innecesariamente. Pero Arlon no podía negar el efecto que tenía en la lealtad y la moral de la tripulación. Sus informes diarios al sistema de supervisión de la Alianza eran cada vez más detallados y se centraban especialmente en los patrones de comunicación que habían despertado inicialmente la preocupación. Los humanos se comunicaban constantemente a través de canales oficiales, dispositivos personales e interacciones cara a cara que a menudo utilizaban referencias y atajos lingüísticos que su traductor solo podía aproximar. Sin embargo, no había pruebas de la sospechada comunicación encubierta con especies ultra sofisticadas. En todo caso, los humanos parecían casi compulsivamente transparentes, documentando sus actividades en múltiples formatos y compartiendo libremente información que las especies de la Alianza considerarían privada. La integración de Arlan en las rutinas de la nave progresó lenta pero con paso firme. Y aunque nunca fue aceptado por completo como uno de ellos, encontró a la tripulación cada vez más dispuesta a explicarle sus comportamientos e incluirlo en actividades no críticas. Observó sus rituales alimenticios, sus preferencias de entretenimiento y sus patrones de trabajo.
Documentó su tendencia a personalizar el equipo, modificar los procedimientos estándar y crear redes informales de resolución de problemas que operaban junto a la cadena de mando oficial. Lo más fascinante era su enfoque de la tecnología, en el que los ingenieros de la Alianza seguían especificaciones precisas y protocolos establecidos, mientras que los técnicos humanos improvisaban con frecuencia, haciendo ajustes basados en lo que llamaban intuición en lugar de cálculos. La teniente Sato, en particular, trataba los motores de la nave como si fueran entidades vivas, hablándoles y realizando ajustes intuitivos que no tenían base en los principios de ingeniería de la Alianza, pero que producían mejoras cuantificables en la eficiencia. Las especificaciones son solo un punto de partida, le explicó cuando él le preguntó por su metodología. Cada nave tiene su propia personalidad. Supongo que hay que escuchar lo que te dice. La nave te habla, respondió con cautela, preguntándose si había descubierto pruebas de la supuesta tecnología avanzada. Sad se rió, no literalmente, pero cuando trabajas con un sistema durante mucho tiempo, desarrollas una sensibilidad por él. Las vibraciones, los patrones de sonido, los tiempos de respuesta, todos te dicen algo si prestas atención. Era un concepto que no tenía equivalente en la ingeniería de la Alianza, donde la previsibilidad y la estandarización eran primordiales. En la cuarta semana de su misión, Arlon se encontró a sí mismo, ajustando a regañadientes su propio comportamiento para adaptarse a los patrones humanos. Empezó a comer en el comedor común en lugar de en sus aposentos. Participaba en sesiones de preguntas y respuestas sobre las especies de la Alianza cuando lo invitaban e incluso asistía a lo que llamaban noches de cine, visionados comunitarios, de entretenimiento narrativo humano que, aunque a menudo desconcertantes, proporcionaban una visión de sus valores culturales. Fue durante uno de esos días rutinarios, mientras el Arilion navegaba por un sector relativamente tranquilo del espacio de la Alianza, cuando ocurrió el incidente que acabaría poniendo en tela de juicio todo lo que Arlon entendía sobre su misión y sobre sí mismo. El día comenzó sin nada destacable. Arlene observaba las operaciones en el puente y tomaba notas sobre la eficacia con la que la tripulación manejaba un pequeño ajuste de navegación para evitar un campo de escombros, no cartografiado. El capitán Bennett revisaba los informes en su puesto cuando el teniente Ramos, el oficial de sistemas medioambientales, se enderezó de repente en su silla. «Capitán, estoy recibiendo lecturas anómalas de la unidad de procesamiento atmosférico de babor». Bennett levantó la vista. «Defina anómalo. La eficiencia de la filtración está cayendo ahora al 87%. El diagnóstico indica que no puede ser correcto». Ramos frunció el ceño al mirar su pantalla. «Muestra partículas microscópicas en el flujo de retorno, posiblemente metálicas». El capitán se dirigió a la estación medioambiental y estudió las lecturas por encima del hombro de Ramos. Arlon lo siguió con cuidado para mantener una posición discreta y poder observar. «Podría ser un mal funcionamiento del sensor», sugirió Bennett. «Ejecutando diagnóstico secundario ahora». Los dedos de Ramos se movieron por los controles. «El secundario confirma el primario. Tenemos contaminación por partículas». Su expresión cambió. «La eficiencia está ahora al 83% y bajando». Bennett se enderezó. «Comandante Rivera, coordine con ingeniería. He enviado un equipo a esa unidad de procesamiento hace 5 minutos. Ramos, aíslen las secciones afectadas. Si es posible. Ya estamos en ello, señor. Compartimento del techo 17A24 en cubierta C». Arlene observaba con interés profesional cómo los humanos pasaban con fluidez de las operaciones rutinarias a la respuesta de emergencia. No había pánico ni confusión, solo intensidad concentrada y comunicación rápida. Soto, aquí el ingeniero, por el sistema de comunicación. Tengo 2 equipos dirigiéndose al procesador. Las lecturas iniciales sugieren una posible microfractura en la cámara de purificación que podría estar liberando material del filtro al suministro de aire. Es tóxico,
Bennett preguntó con brusquedad, desconocido en esta etapa. Recomiendo aparatos de respiración para cualquiera en las secciones adyacentes hasta que identifiquemos las partículas. Implementado. Ria confirmó desde su estación. Médicos está a la espera. Arlene observó que nadie había consultado los protocolos de emergencia ni solicitado autorización a las autoridades superiores. Cada oficial actuaba simplemente dentro de su área de responsabilidad, coordinándose de forma orgánica con un mínimo de instrucciones explícitas del capitán Ramos. Bennett, vaya a ayudar a Sato, usted conoce esos sistemas mejor que nadie. Sí, señor. El teniente abandonó su puesto y se movió con urgencia, pero sin pánico. Arlene dudó y luego dio un paso adelante. Capitán, ¿me permite permisible observar las operaciones de reparación? Este incidente proporciona datos valiosos sobre los procedimientos de respuesta a emergencias. Bennett le lanzó una mirada medidora. Quédese fuera del camino y siga todas las directivas de seguridad inmediatamente, sin preguntas ni demoras. ¿Entendido? Yo observador, añadió Bennett cuando Arlan se volvió para seguir a Ramos. Recuerde su directiva, solo observar. La advertencia era innecesaria, pero Arlon asintió en señal de reconocimiento antes de seguir al oficial medioambiental a la sección afectada. El pasillo fuera del procesador atmosférico Estabaya estaba lleno de actividad. Los tripulantes, equipados con aparatos respiratorios, establecían un perímetro, mientras Sato y su equipo retiraban los paneles de acceso de una gran unidad montada en la pared. La cámara de filtración está comprometida, informó Sato cuando Ramos se unió a ellos. Hay un corte microscópico de las membranas moleculares. Las partículas están entrando en el flujo de aire limpio. ¿Hay toxicidad?, preguntó Ramos mientras se ponía el equipo de protección. Baja irritación a las concentraciones actuales. No hay peligro inmediato, pero no podemos permitir que continúe. Le entregó una herramienta de diagnóstico. Necesito saber si podemos puentear esta unidad sin perder demasiada capacidad de procesamiento. Arlon se colocó en un lugar desde donde podía observar sin obstaculizar, fascinado por la forma metódica pero urgente con la que los humanos abordaban el problema. No se hacía referencia a manuales ni protocolos, pero cada persona parecía comprender su función en el proceso de reparación. Podemos desviarlo a través de los procesadores secundarios de la cubierta B, dijo Ramos después de estudiar el sistema. Perderemos alrededor de un 20% de eficiencia, pero mantendremos niveles atmosféricos seguros mientras reemplazamos esta unidad. De acuerdo, Park. Inicia la secuencia de derivación. Chen preparó una cámara de filtración de repuesto. El equipo se movió con eficiencia experta, redirigiendo los sistemas y preparando las piezas de repuesto. Arlon lo grabó todo, tomando nota especialmente de cómo adaptaban los procedimientos estándar a la situación específica sin aparente vacilación. Entonces, el teniente Ramos se tambaleó de repente y se llevó una mano a la garganta. Ramos se giró bruscamente. ¿Qué pasa? Estoy bien. Solo tosió con un sonido áspero, incluso a través del aparato respiratorio. Solo es algo leve. De repente, Soto hizo un gesto a otro miembro de la tripulación. Llévenlo a la enfermería ahora. Yo puedo terminar. Ramos protestó, pero sus palabras se disolvieron en otra tanda de tos. No hay discusión. El tono de Sad no dejaba lugar a discusiones. Mientras se llevaban a Ramos, ella se giró hacia otro ingeniero. Termina la secuencia de derivación. Yo completaré el diagnóstico. Arlene se encontró dando un paso adelante antes de haberlo decidido conscientemente. Teniente Sato, he observado que los síntomas del teniente Ramos comenzaron aproximadamente 30 segundos después de que retirara el conjunto de sensores internos para su inspección. Se lo miró con dureza. ¿Qué está sugiriendo? La carcasa mostraba una decoloración consistente con el estrés térmico. Es posible que, cuando lo manipuló, se transfirieran partículas residuales a sus guantes y, posteriormente, a su aparato respiratorio cuando lo ajustó por un momento.
Sato lo miró fijamente y Arlen temió haber sobrepasado su papel de observador, pero ella asintió enérgicamente. Chen, comprueba el equipo de todos, busca contaminación, especialmente alrededor de los puntos de sellado. Golpeó su dispositivo de comunicación. Médico, aquí Sotto. Ramos puede haber estado expuesto directamente a partículas del filtro. Comprueba si hay irritación en las vías respiratorias. La respuesta de los médicos fue inmediata y Arlene sintió una curiosa sensación en el abdomen, algo parecido a la satisfacción, pero diferente. Había proporcionado información potencialmente útil sin interferir directamente en las operaciones de la nave. Su directiva seguía intacta. La reparación continuó, de manera eficiente después de eso, con precauciones adicionales para evitar una mayor contaminación. Cuando se instaló y probó la unidad de reemplazo, Sato despidió a su equipo para que realizara los procedimientos de descontaminación y luego se volvió hacia Arlene. Buena observación, dijo con tono neutral, pero no hostil. Ramos podría haber pasado mucho peor si no hubiéramos identificado rápidamente la vía de exposición. Solo señalé una correlación temporal, respondió Arlon, incómodo por el elogio implícito. Me pareció potencialmente relevante para la situación. Ella lo estudió durante un momento. No eres lo que esperaba. ¿En qué sentido? ¿Prestas atención? El último observador que tuvimos estaba más interesado en encontrar fallos que en comprender cómo operamos. Ella comenzó a recoger sus herramientas. Ramos se recuperará, por cierto. Tiene algo de irritación en las vías respiratorias, pero no hay daños permanentes. Me alegro de oírlo, dijo él. Arlene se dio cuenta de que había desarrollado un cierto respeto por la eficiente oficial medioambiental durante las últimas semanas. Mientras caminaban de vuelta hacia las secciones principales de la nave, Soto le echó un vistazo. ¿Qué vas a poner en tu informe sobre este incidente? Arlene lo pensó detenidamente. Anotaré la respuesta eficiente a la emergencia, el enfoque adaptativo para la resolución de problemas y el liderazgo eficaz demostrado en múltiples niveles de mando. No diré nada sobre los procedimientos no estándar, ni sobre cómo no consultamos los protocolos de emergencia oficiales de 19, la Alianza. Anotaré que sus métodos, aunque divergentes de los estándares de la Alianza, fueron eficaces para la situación específica y la composición de la tripulación. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de ese. Quizás estés aprendiendo algo, después de todo, pensó el observador. De vuelta en sus aposentos esa noche, Arlene redactó su informe diario con meticulosa atención al detalle. Describió el incidente del procesador atmosférico, los procedimientos de respuesta y la resolución satisfactoria. Destacó la capacidad de la tripulación para adaptar los procedimientos estándar a la emergencia específica sin comprometer la seguridad ni la eficiencia. Lo que no incluyó fue su pequeña contribución a la identificación de la vía de exposición. De Ramos. No le pareció necesario para la evaluación general, un detalle menor en una compleja situación. Solo más tarde, mientras se preparaba para el ciclo de descanso, se dio cuenta de que había tomado una decisión sobre qué incluir y qué omitir en un informe oficial. Ese informe selectivo no era típico de su enfoque metódico habitual. Al parecer, los humanos le estaban afectando después de todo. Las semanas que siguieron al incidente del procesador atmosférico trajeron cambios sutiles pero significativos en la posición de Arlon a bordo del Arillion. Tripulación, en particular el equipo de ingeniería del teniente Sato, comenzaron a tratarlo con un nuevo nivel de aceptación. Le explicaban los sistemas con mayor disposición, respondían a sus preguntas con más detalle y en ocasiones incluso le pedían su opinión sobre cuestiones técnicas. El capitán Bennett también parecía estar reevaluando el papel del observador durante su sexta semana a bordo del Arlon. Arlon se sorprendió cuando el capitán lo invitó a participar en las reuniones del personal superior como asesor cultural sobre las perspectivas de la alianza. Su directiva prohíbe la interferencia. Reconoció cuando Arlan
planteó la preocupación, pero compartir información objetiva sobre los protocolos y perspectivas de la alianza no es interferir, es utilizar sus recursos. La distinción era cuestionable según una interpretación estricta de sus órdenes, pero Arlon se encontró aceptando el papel de todos modos, ya que le daba acceso a operaciones de alto nivel de la nave y a los procesos de toma de decisiones que mejorarían sus informes al sistema de monitoreo de la Alianza. Sin embargo, a medida que se integraba más con la tripulación humana, Arlon se hizo cada vez más consciente de un creciente conflicto interno. Su entrenamiento hacía hincapié en la observación objetiva y el análisis imparcial. Sin embargo, su experiencia a bordo del Arillion le estaba enseñando que la verdadera comprensión a veces requería un grado de participación. Los humanos operaban según principios de apoyo mutuo y responsabilidad compartida, que no podían comprenderse plenamente desde la distancia. Su fuerza no provenía de una rígida adhesión a los protocolos, sino de una compleja red de relaciones y confianza que permitía una rápida adaptación a las circunstancias cambiantes. Esta comprensión le preocupaba. Estaba comprometiendo su objetividad al adoptar, aunque fuera parcialmente, una perspectiva humana, o estaba adquiriendo conocimientos que de otro modo le habrían sido inaccesibles. Sus informes se volvieron más matizados, centrándose menos en las desviaciones de las normas de la alianza y más en los resultados funcionales de los enfoques humanos. Observó la eficiencia de sus redes informales de resolución de problemas, la eficacia de su modelo de liderazgo que distribuía la autoridad en función de la experiencia y no solo del rango, y los beneficios psicológicos de sus actividades recreativas, comunitarias. Lo que no informó, porque no tenía terminología para describirlo con precisión, era su creciente respeto por estos seres caóticos e impredecibles. Sus métodos podían carecer de la precisión y la previsibilidad que él valoraba, pero poseían una resistencia y una capacidad de adaptación que eran innegablemente eficaces. Entonces, llegó el día que cambió para siempre su comprensión tanto de los humanos como de sí mismo. El Arillion había entrado en un sector poco transitado cerca de la frontera del espacio de la Alianza para recopilar datos sobre fenómenos estelares, tanto para la investigación científica como para la cartografía de navegación. Era un trabajo rutinario, el tipo de misión que solía transcurrir sin incidentes. Arlon estaba en el puente observando, como siempre, cuando sonó la alarma de proximidad. Nave no identificada en rumbo 047, marca 23, informó Ensign Park desde la estación táctica. Sin señal de transpondedor, se mueve en curso de interceptación. El capitán Bennett se enderezó en su silla. Composición desconocida. Diseño y masa compatibles con una nave de combate mediana. Señales de energía inusuales. Park frunció el ceño ante su pantalla. Estoy detectando condensadores de armas cargándose, escudos activados, ordenó Bennett con calma. Ábranlos, canales de saludo estándar en todas las frecuencias. La tripulación del puente se movió con eficiencia entrenada, activando los sistemas defensivos mientras mantenía abiertos los intentos de comunicación. Arlon observaba con interés profesional, notando cómo el ambiente pasaba de una alerta casual a una intensidad concentrada sin aparente ansiedad.